El pueblo es cada vez más consciente del fracaso de la política educativa. Según la UNESCO, en una de sus últimas encuestas, España ocupa el puesto número 26, a la cola de Europa y más o menos a la altura de Trinidad y Tobago. Según Jorge Arturo Muñoz, que es profesor de filosofía y miembro de la Junta Directiva de UPyD en Baleares, ¿usted podría explicarnos qué ha supuesto para nuestro sistema educativo la aplicación de la LOCSE y las continuas variaciones que ha habido en los últimos años? Bien, yo diría que la LOCSE ha significado un lento y progresivo deterioro de la educación secundaria española. Lo que ocurre es que, contrariamente a lo que se supone, el mundo de la educación está también tan politizado que no hay una voluntad para reconocer los errores cometidos, que se podrían hacer cambios que hacen falta, que son importantes, y entonces nos mantenemos en una inercia que es igual o que puede ir incluso a peor. Entonces, ¿de qué conocimientos podemos decir que carecen nuestros estudiantes cuando terminan la enseñanza obligatoria? Según los informes PISA, nuestros estudiantes carecen de habilidades más bien básicas. Por ejemplo, tienen serias dificultades para entender un texto escrito, para captar las ideas. Después también tienen serias dificultades para expresarse por escrito, y ya no me refiero solamente a la cuestión ortográfica. Y, como es habitual, ya lamentablemente se ha convertido en una tradición, las dificultades y los resultados en matemáticas y en pruebas de cálculo matemático son muy bajas, especialmente en comparación con algunos países del este de Europa que, gastando mucho menos dinero en educación, obtienen resultados mucho mejores. Pero parece que siempre hablamos de las carencias formativas de los estudiantes. Sin embargo, lo que no tenemos tan claro es si los profesores están a la altura, están bien formados ellos. Esa es una pregunta difícil de contestar porque depende de lo que consideremos como un buen profesor. En algunas comunidades parece que ser buen profesor significa exclusivamente dar las clases en una determinada lengua. Por otro lado, parece que lo que se está intentando es cambiar el perfil del profesor y se crea o se está creando un perfil de profesor que yo calificaría más bien bajo, especialmente en secundaria. ¿Por qué? Porque parece que el profesor, en lugar de ser un transmisor de conocimientos que forma e instruye a los alumnos en habilidades básicas, más bien es una especie de animador sociocultural. Está muy bien preocuparse por las cuestiones pedagógicas, es evidente que todo buen profesor debe preocuparse por las cuestiones didácticas, pero llega un momento en que el cómo no basta, también hay que preocuparse por el qué enseñar, y aquí es donde nos encontramos con claras deficiencias. O sea, que hace falta voluntad política para cambiar y para enderezar, digamos, el rumbo. Sí, hace falta voluntad política para reconocer que la situación, para empezar, reconocer que la situación no es ideal, que se puede cambiar. Pero claro, si los políticos prefieren amoldarse a la situación medioambiental, digamos, para mantenerse en el poder el máximo de tiempo posible, no molestar demasiado, no crear polémica, al final tenemos un sistema educativo público cada vez peor, y lo que hace falta son políticos con capacidad de liderazgo que reconozcan el problema, que irradien atracción y con propuestas pues para intentar mejorar la situación. Entonces, Jorge Arturo, desde tu punto de vista, cuáles serían los cambios que deberían acometerse en esta legislatura? Pues diría que, para empezar, honestidad para reconocer los hechos, reconocer que la comprensividad o las teorías constructivistas, que son ambos conceptos del mundo de la pedagogía, pueden tener consecuencias negativas, reconocer que un sistema educativo, el secundario, que deriva de la LOCSE y está vigente en la actual LOE, es un sistema pensado para los alumnos que tienen menos capacidades o más dificultades en el aprendizaje, pero que no beneficia a los teóricamente más dotados. Solo, de hecho, el 4% de los alumnos que acaban la educación secundaria tienen un nivel, no voy a decir excelente, sino notable, un 4%, mientras otros países de Europa tienen un 20% de alumnos que acaban con un nivel muy alto. Y eso significa pues también dejarse de cortinas de humo. Por ejemplo, es muy demagógico achacar todos los problemas de la educación a una cuestión de gasto de dinero público. La realidad es que cada vez se está gastando más dinero al servicio de una maquinaria que es más bien defectuosa. Y en las comunidades bilingües, como es el caso de Baleares, con la política lingüística, yo creo que hay niños y jóvenes que son castellano parlantes o inmigrantes también, que lo tienen todo un poco más o un poco bastante más difícil a la hora de evitar el fracaso escolar. Sí,
Parece que la teoría según la cual es positivo para un niño darle la enseñanza primaria en su lengua materna es válida para todo el mundo, menos para los niños castellano hablantes de las comunidades bilingües, ¿no? Eso por un lado. Lo que ocurre es que las teorías o la ideología política en este caso ha medrado con mucha fuerza en el mundo educativo, ¿no? De manera que el mundo educativo ha hecho suyos muchos de los lugares comunes del nacionalismo. Eso se traduce en políticas de inmersión lingüística, por ejemplo, que intentan expulsar de la realidad de las aulas una lengua que por otra parte se encuentra a nivel social con toda naturalidad y sin ningún problema en la calle, expulsarla quiero decir de las aulas, incluso conminando o vigilando a los niños para que no hablen entre ellos en castellano durante el recreo, y además al servicio de una concepción colectivista, identitaria, con una serie de mitos que son más bien propios de una sociedad no abierta, democrática y liberal como la nuestra, sino de épocas más bien pasadas. Entonces, verdaderamente la libertad de elección de la lengua en la que quieres educar a tus hijos no es posible. No es una realidad. La política de inmersión lingüística intenta expulsar, como te he dicho, una lengua y los padres no pueden elegir. Los profesores muchas veces tampoco pueden elegir los materiales y el ambiente en general de la educación en ese sentido es cada vez más cerrado. Lo que quiere decir que la ley de transferencia de la educación es una cortapisa, ¿no? ¿Es posible cambiar y devolver las transferencias al Gobierno central? Actualmente el Estado, el Gobierno central, controla el 55% de los contenidos del currículum y las comunidades autónomas el 45%. ¿Qué ocurre? Que hay una dependencia por parte de los supuestamente partidos nacionales para poder mantenerse en el poder, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, de partidos menores. Y es aquí donde hay una clara dependencia en el campo, especialmente educativo, donde los partidos nacionalistas tienen especialmente su coto privado. Y claro, al no haber una voluntad política ni una valentía política y una dependencia de esos grupos más bien reducidos, la situación de momento parece que no va a cambiar. Y si hablamos de los profesores, ¿podemos decir si están o no en crisis los docentes aquí en nuestro país? Yo creo que sí. Los que llevan más años en la docencia se ven ante una situación está en una situación claramente de desánimo, ¿no? Y ven la educación como un barco hundido muy difícil de reflotar. De hecho, si uno lee los preámbulos de las leyes educativas, se percibe una lista larguísima de objetivos, de alusiones a la cohesión social, por ejemplo, a la multiculturalidad, a valores que no es que vayamos a cuestionar, pero que claro, a la hora de compararlos con los de la instrucción básica que necesitan nuestros alumnos, pues prácticamente uno cuestionaría que esas metas sean las más importantes desde el punto de vista educativo. Y el profesor, por tanto, está ahí en entredicho su posición. ¿Cuál es su posición? ¿La de un creador, un preocupador, una persona que se preocupa por la cohesión social solamente o un transmisor de conocimientos? Ahí hay un debate vivo. O sea, ¿me quiere decir que no hay una manera de entender la educación entre el profesorado común? Bueno, podríamos decir que como todos los debates o como todas las cuestiones importantes, pues hay diversos puntos de vista, pero hay un equilibrio no resuelto entre la formación o desarrollo de actitudes y la transmisión de conocimientos. Así que, ¿cuál es la realidad del profesorado? En general, gente que está desanimada y gente que además, cuanto más formada está, menos posibilidades tiene realmente de transmitir sus conocimientos, porque los alumnos carecen de la base como para aprovechar la formación de sus profesores. ¿Son maestros o son educadores? Hay niveles y hay distintos cuerpos dentro del nivel en el que imparten clase y distintas asignaturas, ¿no? Yo creo que un maestro es un maestro, un educador es un educador y un profesor, me refiero a un perfil más bien de bachillerato, debe de seguir siendo profesor. Habría que deslindar claramente un nivel y la función de cada cual. En cuanto a la asignatura, una controvertida asignatura de educación para la ciudadanía, ¿cuál es la postura de UPyD? UPyD desde el principio se ha mostrado favorable por la implantación de esta asignatura. Si estudiamos los objetivos que obtiene esta ley, se podría decir que la polémica es exagerada. Son objetivos bastante razonables y asumibles en una sociedad democrática. Ahora bien, y en eso sí voy a dar una opinión personal, creo que es muy ingenuo creer que los alumnos de segundo de ESO
tienen madurez suficiente como para asumir y entender la problemática política, incluso aunque sea básica. Entonces, sí que puede ocurrir que si no hay un claro sentido común por parte del profesor, a la hora de impartir esa asignatura, puesto que no hay un desarrollo, una madurez intelectual suficiente, influir más en los sentimientos. Y entonces el peligro consistiría en que la asignatura se convirtiera en lo contrario de lo que se pretende. Hay un reto también en cuanto a la enseñanza pública. Parece que la situación actual de alguna manera beneficia a los colegios religiosos, a los colegios privados. El peligro, no sé si lo ve usted o socialmente, el que se convierta en un gueto, la enseñanza pública. Yo creo que todos los padres, es lógico, se preocupan porque sus hijos reciban la mejor educación posible. ¿Qué ocurre si no se reconoce que el sistema público necesita cambios importantes? Pues que al deteriorarse cada vez más, pues cunde la impresión de que la educación pública es cada vez peor. De forma que al final de esta actitud, de esta politización del problema educativo, salen perjudicados los alumnos con menos medios económicos. Gente que no podría pagarse una educación privada necesita una educación pública de calidad para formarse como buenos profesionales. Si esta educación pública sigue siendo así, entonces se impide que esos alumnos realmente tengan la igualdad de oportunidades por no crear un sistema que realmente potencie y enseñe como hace falta. Y una respuesta clara a una pregunta casi diría que obvia, pero ¿los políticos son conscientes de que la educación no es ni un juego ni una moneda de cambio? Buena pregunta. Si no lo son, deberían de serlo. Y si lo son, parece que no les preocupa demasiado. Como te he dicho, está tan politizado el tema que hace falta alguien que se ponga por encima o por delante del coste político, reconozca los hechos y sea capaz de plantear también en el ámbito educativo una verdadera regeneración. Pues muchas gracias, Jorge Arturo, por haber respondido con tanta claridad a las preguntas que te hemos formulado. A ti, ha sido un placer.